una clase media así, sprint, a nivel velocidad, digo, porque, bueno, tenemos que tratar de ver el tema de conjuntos completo. Si bien ustedes ya han visto dos clases con el profe Fabián, y él ha dado varios ejemplos, bueno, yo quiero hacer un cierre hoy con todos los tipos de ejercicios que les podemos tomar en el parcial. Así que, por eso capaz que vayamos un poquito más rápido. Apenas no entienden algo, cualquier duda o cualquier cuestión, me paran y lo reexplicamos, ¿sí? La idea es tratar de cubrir todos los tipos de ejercicios de conjunto, o sea, desarrollar la filmina completa, pero si algo no queda claro, bueno, lo volvemos a ver o hacemos un ejercicio adicional o lo que fuera, ¿sí? Vamos a arrancar. Empiezo a grabar y comparto pantalla. Bien. Bueno, vamos a empezar viendo y revisando el tema de conjuntos con todos estos temas que ustedes van a tener que tener en cuenta y van a tener que desarrollar de forma teórica y práctica en el parcial. Concepto de conjunto y subconjunto, pertenencia e inclusión, determinación de un conjunto, cardinalidad, conjuntos especiales, igualdad de conjuntos, operaciones, que es algo muy importante y que bueno, seguramente vamos a hacer varios ejercicios porque tiene muchas alternativas como para pensarlo. Partición de conjuntos, familias de conjunto y conjunto potencia. Vamos a empezar pensando, recuerden que ustedes tienen, como siempre, en el aula virtual, tienen los ejercicios resueltos, tienen ejercicios para hacer y tienen las autoevaluaciones teóricas y prácticas para practicar. Sí, Jonathan. Profe, ¿esos temas significa hay que entender los temas o hay que saber la definición de esto, para, o sea, Para el, con las para el palabras teórico, técnicas? ustedes tienen que desarrollar teóricamente o saber teóricamente todos los conceptos que han visto con el profe, con el profe Fabián. Para el práctico, tienen que saber desarrollar los ejercicios que vamos a ver ahora. Esa sería, acuérdense que ustedes tienen un parcial teórico y un parcial práctico. Y bueno, para cada uno tienen que saber lo que se vio en cada clase, ¿no? O sea, con el profe Fabián ustedes han desarrollado conceptos teóricos y algunos pequeños desarrollos y con nosotros estamos haciendo ejercicios. Bueno, la parte práctica son estos ejercicios que estamos viendo ahora. ¿Queda claro? Creo que sí. Sí. Bien. Bueno, vamos a empezar definiendo rápidamente, como para tener una idea, lo que significa un conjunto. Un conjunto para la matemática es una colección bien definida de elementos y lo vamos a representar con una letra mayúscula a los conjuntos y vamos a englobar los elementos o vamos a definirlos y los vamos a enumerar a través de una lista que está encerrada con llaves. ¿Sí? Un conjunto puede ser una colección de cualquier cosa, ¿no? O sea, de cualquier tipo de elementos. Nosotros los conjuntos que más conocemos son los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos como los naturales, o los enteros, o los racionales, o los irracionales, son conjuntos definidos de elementos que tienen claro que si yo los defino, se sabe claramente qué elementos están contenidos en ese conjunto. En ese sentido, es muy importante entender que los conjuntos pueden ser finitos o pueden ser infinitos. Eso quiere decir que pueden tener una cantidad determinada de elementos o pueden ser que tengan una cantidad indeterminada de elementos porque son infinitos. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales, que no tiene fin, no tiene final, o sea, son todos los números naturales, siempre puedo conseguir un número natural nuevo, por eso ese sería un conjunto infinito. Pero para definirlo yo directamente pongo
el conjunto de los números naturales y yo sé perfectamente cómo lo tengo definido ese conjunto. Los elementos los vamos a representar por letras minúsculas y va a haber dos relaciones que son importantes, tres relaciones en realidad, que son importantísimas entre los conjuntos y los elementos, que son la relación de pertenencia, la relación de inclusión y la relación de igualdad de conjuntos. La relación de pertenencia es si el elemento pertenece o no pertenece al conjunto, como se ve ahí, y esa relación de pertenencia se representa por la letra, esta E que tenemos acá, que es la epsilon griega, y que nos permite determinar si un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. Y la otra relación va a ser una relación entre conjuntos, que va a ser la inclusión, que quiere decir que si un elemento está o no está incluido dentro de otro conjunto. Esto quiere decir que si los elementos de A también pertenecen a B, si todos los elementos de un conjunto A también pertenecen a B, bueno, evidentemente ese conjunto está incluido en B. Y por último, vamos a plantear la relación de igualdad como una relación en la cual, para que dos conjuntos sean iguales, tienen que tener evidentemente los mismos elementos. Con un elemento que tengan diferente, los conjuntos ya no son iguales y por lo tanto no podemos plantear la relación de igualdad. A lo mejor podemos plantear la de inclusión, pero no plantear la de igualdad. Por ejemplo, estas relaciones son importantes para después hacer las operaciones, ¿no? Pero si nosotros decimos, el elemento 1 no es miembro de A, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos escribir eso? Bueno, 1 no pertenece a A, por ejemplo. El elemento 5 es un miembro del conjunto B, entonces escribimos 5 pertenece a B. A es un subconjunto de C, entonces A está incluido en C. Esta relación, este símbolo es el símbolo de la inclusión amplia, que nos está diciendo básicamente que todos los elementos de A están incluidos o sea, todos los elementos de A también pertenecen a C, y por lo tanto A está incluido en C. A no es un subconjunto de D, ahí tachamos el simbolito. F contiene todos los elementos de G. Si F contiene todos los elementos de G, quiere decir que G está incluido en F, por lo tanto, podemos plantear la relación de inclusión. Fíjense que entre conjuntos, la relación puede ser o de igualdad o de inclusión, pero no puede ser de pertenencia. Eso es un error. Si nosotros en el parcial les tomamos un ejercicio y les decimos, A pertenece a C, eso es un error, porque la relación de pertenencia tiene que ver con los elementos, y la relación de inclusión tiene que ver con los conjuntos. O sea, mucho cuidado con eso, ¿no? Porque por ahí nos podemos confundir de que si un conjunto está incluido en otro conjunto, podemos decir que el conjunto pertenece al otro conjunto. Y está mal, en realidad, la relación entre conjuntos es una relación de inclusión o de igualdad, si es que los dos conjuntos son absolutamente iguales. ¿Profe? Sí. Pero si ponemos dicho conjunto entre llaves, ahí sí podríamos decir que es un elemento. Sí, señor. Si el conjunto es un conjunto, o sea, si el conjunto tiene elementos que son conjuntos, ya lo vamos a ver después, ahí el elemento es el conjunto y entonces sí podemos decir que pertenece, sí, por supuesto. O sea, un conjunto puede tener como elementos conjuntos. En ese caso, el conjunto que está adentro es un elemento y ahí sí se plantea como pertenencia, no como inclusión. Porque en realidad ese conjunto que está entre llaves adentro es un elemento del conjunto, no es un conjunto. No hay una relación de inclusión, sino que hay una relación de pertenencia. Básicamente porque la colección definida de elementos, en esto que estamos hablando como definición, incluye un conjunto, uno o varios conjuntos. De hecho, ya lo vamos a ver después, podemos tener un conjunto que tenga elementos, por ejemplo números, y a su vez tenga conjuntos como elementos. Eso no es inclusión, eso es
el mismo conjunto que está formado por conjuntos. Bien, por ejemplo, si nosotros tenemos, fíjense acá, dice, sea el universal, el conjunto universal de referencia, y sean A igual a 1, 2, y B igual a 2, 4, 6, 8 y 10, indique la verdad o falsedad de la siguiente proposición. Fíjense, acá aparece un concepto muy importante, que es el concepto de conjunto universal. El conjunto universal es un conjunto que cuando uno está realizando un ejercicio, está planteando un problema a través de la teoría de conjuntos, es un conjunto de referencia. ¿Qué quiere decir un conjunto de referencia? Conjunto de referencia universal quiere decir que nosotros tomamos a ese conjunto como el conjunto que contiene todos los elementos relacionados con el problema o la situación que yo estoy trabajando. Sería básicamente como decir, este conjunto contiene todos los elementos y todas las situaciones que yo estoy trabajando. Es el conjunto más grande posible siempre, siendo que yo lo considere el universal. Por ejemplo, si yo considero universal el conjunto de los números naturales, voy a tener como referencia que el conjunto más grande que yo voy a poder armar es el conjunto de los números naturales. Ese conjunto universal es muy importante después cuando veamos las operaciones, porque es el conjunto el mayor conjunto y el que contiene todos los elementos posibles que después pueden tener los demás conjuntos. Por ejemplo, fíjense en este caso. Dice, la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Vamos a lo que vimos de lógica. 1 pertenece al conjunto A, verdadero. Ahí está el 1. 9 pertenece al conjunto A, falso. Fíjense que A, el 9, ¿a quién pertenece? Al conjunto universal, pero no pertenece al conjunto A, o sea que esto es falso. 9 pertenece al conjunto B, también es falso. 9 no pertenece al conjunto B, evidentemente es verdadero, porque el B es 2, 4, 6, 8 y 10. 2 no pertenece al conjunto A, falso, porque el 2 pertenece al conjunto A. 1 pertenece al conjunto A o 1 pertenece al conjunto B. Esto es verdadero, porque se da al darse la verdad de esta proposición, ya la inclusión es verdadera. 4 pertenece al conjunto A y 4 pertenece al conjunto U. Esto es verdadero, al conjunto universal, perdón. Esto es falso, básicamente porque no se cumple esta premisa. 3 pertenece a A, implica que 8 pertenece a U. Esta es verdadera. ¿Y por qué es verdadera? ¿Alguien me puede decir? Porque el antecedente es falso y porque el antecedente es falso y el muy bien. El antecedente es falso. Ya acuérdense que con que el antecedente sea falso, ya. Y en el cambio el otro dice 3 no pertenece a A, que es verdadero. 8 pertenece al conjunto universal, las dos son verdaderas, verdadera. Y en el último tenemos 4 pertenece a A, que es falsa, pero 5 no pertenece a U, y esa es verdadera, esa, perdón, también es falsa, perdón. Por lo tanto, las dos son falsas, y la inclusión nos da falsa. Bueno, esto también nosotros podríamos, ustedes pueden tener la posibilidad de evaluar. Esto básicamente es muy simple, ¿no? Uno se fija en los conjuntos, y básicamente dice si están o no están, si hay relación o no hay relación de pertenencia. Otra cuestión muy importante que tenemos que ver es la definición de cómo definirlo a un conjunto. Un conjunto tiene dos maneras de definirse, que ustedes tienen que tener muy claras y que nosotros vamos a trabajar también con esto ahora, que es la forma de especificar dejando muy claro, sin ninguna duda, cuáles son los elementos del conjunto. Hay dos formas de definir un conjunto. La primera es por extensión o enumeración. ¿Qué quiere decir? Que se nombran todos los elementos que forman parte del conjunto. Por lo tanto, esta forma de enumerar es dificultosa cuando los conjuntos son muy grandes. Si los conjuntos son muy grandes o son infinitos, evidentemente esta forma de definirlos es más dificultosa porque los tengo que nombrar a todos. Enumeración quiere decir, o extensión,
quiere decir que tengo que nombrar todos los elementos, todos. Como estaban estos que acá, por ejemplo, estos conjuntos que estaban acá, el universal este que está ahí, el A y el B, son conjuntos que están planteados por enumeración. O sea, yo estoy nombrando todos los elementos que tienen. Y la más usada, sobre todo para conjuntos más complejos, es la forma de definición por comprensión. Por comprensión, ¿qué quiere decir? Que en vez de decir todos los elementos, plantean las propiedades que tienen que cumplir esos elementos. O sea, uno en vez de decir, che, es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, uno agarra y dice los números naturales comprendidos entre 1 y 5. Y entonces, básicamente, lo que estamos explicando es qué propiedad tiene ese elemento y no lo nombramos explícitamente al elemento. Por ejemplo, fíjense acá, dice, definir por comprensión los conjuntos A y B. A es el conjunto de los números enteros cuyos cuadrados son iguales a 1 o es igual a 1. Entonces, esto tiene una lógica, una forma de definirlo. Esto se dice, A está formado por los elementos X, tal que X pertenece a los enteros, porque acá nos dice conjunto de números enteros, por eso acá estamos diciendo X, esta barrita, acuérdense, quiere decir tal que X pertenece a los enteros, y X al cuadrado es igual a 1. Esa es la propiedad. Todos los números que verifiquen esa propiedad, todos los números que verifiquen esa propiedad, van a ser los elementos que pertenecen al conjunto A. Fíjense, hay otra forma de definirlo, directamente diciendo X pertenece a los enteros, tal que X cuadrado igual a 1. Esta es otra forma similar, es lo mismo. Ustedes pueden poner la primera condición directamente antes de la barra, o sea, X pertenece a los enteros, tal que X cuadrado igual a 1. Yo les hago una pregunta. Este conjunto, ¿cuáles serían sus elementos? ¿Cuántos elementos tendría este conjunto? 1 y menos 1. 1 y menos 1, muy bien. O sea, quizá hubiera sido más fácil directamente explicarlo por enumeración, ¿no? Porque son dos elementos nada más, el 1 y el menos 1. Claro, No hay es ningún bastante otro. corto. ¿Cómo? Que es bastante corto. Claro, claro. Es un conjunto finito, muy, muy pequeño. Ya vamos a hablar de la cardinalidad. O sea, su cardinalidad vale 2, por eso tiene solo dos elementos. Y B, dice, es el conjunto de los números naturales mayores que 2 y que no superan a 6. Bueno, de la misma manera, X tal que X pertenece a los naturales. Acá le damos la condición. Y decimos, y X está comprendida, es mayor que 2, pero menor o igual a 6, porque dice que no superen a 6, por lo tanto lo está incluyendo el 6, por eso ponemos menor o igual a 6. Si nosotros este conjunto lo recibiéramos y tuviéramos que definirlo, ¿cuáles serían sus elementos? El 3, el 4, el 5 y el 6. O sea, es un conjunto que tiene 4 elementos, el conjunto B. ¿Hasta acá vamos bien, gente? ¿Todo en orden? ¿Ninguna duda? Bien. Acuérdense, les pongo ahí, por favor, vayan poniendo la asistencia, ¿no? Les recuerdo ahí el formato. Bien, seguimos. Por ejemplo, a ver, vamos a dejar hasta ahí, si se ve. Dejemos hasta ahí. Vamos a hacer un par de prácticas. Dice ahí, definir por comprensión los siguientes conjuntos. ¿Quién me define el primero? Por comprensión. Vamos a definir dos nomás. ¿Quién se anima a decirme por micrófono cómo definiría por comprensión el primero? El primer conjunto. X tal que X pertenezca a las vocales del abecedario. Ajá, esa podría ser una definición, sí. La otra podría ser, por ejemplo, tomando en cuenta lo que decíamos antes, X tal que X pertenece al abecedario, es una letra del abecedario, o sea, habría que decir que es una letra, y después de decir, y X es una vocal. Sí, es lo mismo, por supuesto, está bien. ¿Y cómo definirían al D?
¿Quién se anima a decirme cómo sería el D? X tal que X pertenece a los múltiplos de 2. Bien, pero si yo digo X tal que X pertenece a los múltiplos de 2, incluiría el 12, por ejemplo, y el 14. Y, o sea, lo mismo que dijo, pero al final que diga y no supere a 10. Bueno, muy bien, muy Sería bien. O menor o sea, igual a podría 10. decir, ahí alguien está diciendo en el chat los números pares. Muy bien. Acuérdense siempre de que le tendrían que poner adelante el tipo de número que es, ¿no? O sea, a qué conjunto pertenece. Fíjense que en las letras nosotros pusimos X tal que X es una letra del abecedario y X es vocal. Y en el último habría que poner X tal que X pertenece a los números naturales y X es un número par y X, podríamos decir inclusive los números naturales pares, y después decir y X es menor o igual a 10. Con eso estamos diciendo todo, lo estamos explicando perfecto, porque si nosotros decimos X pertenece al conjunto de los números naturales pares y X es menor o igual a 10, no hay duda que son esos 5 que están ahí. Está clarísimo de esa forma. De hecho, fíjense, bueno, fíjense cómo lo habíamos planteado, cómo lo plantea acá, dice X tal que X es una vocal española, yo le hubiera agregado que es una letra, hubiera dicho es una letra y es una vocal, pero bueno, eso es lo mismo, básicamente podría ser una redundancia. Fíjense, el segundo dice X tal que X pertenece a los enteros positivos, o X tal que X pertenece a los naturales y X mayor que 0, porque acuérdense que los naturales incluyen el 0, ¿no? O sea que habría que decir que es mayor a 0 para que no esté el 0. El tercero es X tal que X pertenece a los naturales y X está comprendido entre 0 y 3, o pertenece a los enteros positivos y X es menor que 3. Esa es otra forma de hacerlo. Y después dice D igual, y el conjunto que estábamos hablando de X tal que X pertenece a los enteros positivos, X es par y X es menor que 11, o X tal que X pertenece a los naturales, y existe un N tal que N pertenece a los naturales, y X igual a 2N, y X está comprendido entre 0 y 11. Fíjense que la definición de abajo es más compleja, pero es una definición más matemática, ¿no? Porque me da acá, me brinda acá la definición de lo que sería un número par, ¿no? Pero desde el punto de vista matemático, no es que me describe X es par. Dice, X tal que X pertenece a los naturales. Y existe un N tal que N pertenece a los naturales y es X igual a 2N. Y la tercera condición es que X está comprendido entre 0 y 11. Con lo cual, no hay duda que son estos 5 números que están ahí. Ustedes, si definen por comprensión, tienen que dejar absolutamente claro cuáles son los elementos. Fíjense que recién, cuando yo les hice hacer el ejercicio, el primer planteo fue los múltiplos de 2. Y si yo dijera los múltiplos de 2, solamente los múltiplos de 2, estoy cometiendo un error, porque los múltiplos de 2 son infinitos, no son estos 5 elementos. Entonces tengo que decir, bueno, los múltiplos de 2 comprendidos entre 2 y 10, para no errarle. También podrían ser, yo podría haber dicho acá X tal que X es un múltiplo de 2, pero tengo que definir cuál es múltiplo de 2, ¿no? Bien, excelente. Bueno, ahora vamos a la enumeración. Profe, ¿podría ser así X tal que X es N, pertenece a los naturales y menores que 10? No, Tomás, porque si vos dijeras menores a 10, ¿qué error estás cometiendo? ¿Qué estaría pasando ahí? ¿Estarías incluyendo al 1, al 3, al 5? Si vos dijeras menores a 10. ¿Se ve, Tomás? A ver, está contestando Tomás ahí. Perfecto. Bueno, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Fíjense acá estamos al revés. Acá tenemos que enumerar los elementos. Entonces dice, N son los naturales y Z son los enteros. Entonces dice, el A, conjunto A,
X tal que X pertenece a los naturales y X está comprendido entre 3 y 12. Bueno, acá está clarísimo. Comprendido entre 3 y 12, o sea, mayor que 3, menor que 12. Va, evidentemente, del 4 al 11. Listo. X tal que X pertenece a los naturales, conjunto B, X es par, ven que acá agrega la condición de que es par, y X es menor que 15. O sea que me pone todos los números pares menores de 15. El 0, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14. Al 15 no lo pone. O sea, todos esos elementos son menores de 15. Queda clarísimo cuáles son los pares menores que 15. Dice C, X tal que X pertenece a los naturales, y dice 4 más X tiene que dar 3. O sea, 4 más el número X tiene que dar 3. ¿Existe No se algún número puede. natural que sumándole 4 me pueda dar 3? Evidentemente que no. Y por lo tanto, ese conjunto, el conjunto C, se llama conjunto ¿cómo? Vacío. Conjunto vacío. Que acuérdense que también es un tipo, sí, Gonzalo, se usa la coma como conjunción ahí. Sí, es una forma también de utilizar los conjuntos, escribirlos de esa forma. O sea, ir poniendo con coma todas las condiciones que van ocurriendo. Se supone que si vos pones con coma, estás implicando que tienen que cumplirse todas las condiciones. El conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos, pero es un conjunto muy importante porque nos permite solucionar algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando resolvamos intersecciones, mostrar de que los conjuntos no tienen intersección, que el resultado de esa operación va a ser el conjunto vacío. Bien, el que sigue, X tal que X pertenece a los naturales, X es un múltiplo de 3. Fíjense, este es un conjunto infinito, ¿no? Es infinito, por eso tiene los puntos suspensivos acá. Esta forma de numerar con los puntos suspensivos, si bien es incompleta, está implicando que la lógica es que después, a partir del último número que yo ponga, se va repitiendo la sucesión de la misma forma. O sea, se respeta la sucesión de números que hay acá adentro. Por ejemplo, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 21, hasta el 21. Se supone que el que sigue es el 24. No hace falta, el punto suspensivo implica que el conjunto es infinito. Porque fíjense, dice, es un número natural y es múltiplo de 3. Son infinitos múltiplos de 3. El que sigue dice X tal que X pertenece a N, X es impar, y X está comprendido entre menos 5 y 5. Bueno, evidentemente es 1 y 3 nomás. Fíjense que acá hay una pequeña trampita, ¿no? Cuidado si les dieran este ejercicio, porque acá hay una condición de que X tiene que ser un número natural. Y después dice X comprendido entre menos 5 y 5. Y uno se podría tentar a decir el menos 1, el menos 3, pero no, porque nos está diciendo que es natural, ¿no? Después dice X tal que X pertenece a los enteros, y X cuadrado más 1 es 10, o sea, la solución de esta ecuación, que puede dar menos 3 o 3. Y después, de nuevo, fíjense acá, X tal que X pertenece a los enteros, ahora sí es entero, y X es par. Entonces ahora sí comprende al menos 4, al menos 2, al 0, al 2 y al 4. ¿Por qué? Porque es entero. En el ejercicio E era natural, entonces no podíamos poner el menos 1 y el menos 3. Pero acá sí. Sí, lo definimos la clase pasada, eso, Agustín. Definimos el conjunto de los números naturales e incluimos el 0. No sé si te acuerdas, en una de las filminas planteamos eso. El número natural, el 0 estaba incluido dentro de los números naturales. Bien. Fíjense ahí, fíjense este ejercicio, que es importante para que lo tengamos en cuenta. Dice, X tal que X pertenece a los naturales, y X es primo, y X es menor a 10. O sea, A es 2, 3, 5 y 7, que son los 4 números primos menores a 10. El B es X tal que X pertenece a los enteros positivos, y X es menor a 8. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense, dice, ¿cuál de los conjuntos son iguales? El C es igual al B.
¿Lo ven eso? C es igual a B. El E también es igual. ¿Qué es lo que cambió en el E? El orden. El orden, pero la cantidad de los mismos, o sea, cuando dos conjuntos son iguales, cuando tienen exactamente los mismos elementos, o sea que el C, el E y el B son iguales. Y el A y el D también son iguales. ¿Por qué son iguales? A pesar de que pareciera que son distintos. Porque se toma solamente una sola vez cada elemento. Puede haber Exactamente, o sea, muchísimos nosotros en 7, realidad pero tenemos que vamos a ver. considerar que el elemento, el conjunto D, en realidad está repitiendo el 7, está repitiendo el 2, pero siguen siendo el 2 y el 7, o sea que son los mismos elementos. A y D tienen exactamente los mismos elementos. Bien, perfecto. Guarda con la condición de igualdad, porque la condición de igualdad implica que tienen que ser absolutamente los mismos elementos en los dos conjuntos, ¿no? Si no, tenemos que hablar de alguna cuestión que tenga que ver con inclusión o alguna otra cuestión. Bueno, acá hay un ejercicio parecido, después ustedes lo resuelven, es similar. Define por extensión o numeración los conjuntos B y C, indique cuál de los siguientes conjuntos son iguales a A. Y bueno, el C y el D son iguales. Fíjense que en el C, esto como para que vean lo que puede significar cómo se define un conjunto, lo que tenemos es que el conjunto son las raíces de esa ecuación. O sea, las raíces de esa ecuación son 2 y 4. Bueno, en este caso son iguales al elemento A. Bueno, eso para todo lo que significa la definición, la pertenencia y la inclusión entre conjuntos, que vendría a ser la parte más básica que nosotros tenemos que trabajar. Ahora vamos a empezar con las operaciones, que nos va a llevar esta partecita de la hora antes del recreo, y vamos a hacer un pequeño recuerdo de las operaciones. ¿Qué son las operaciones? Bueno, las operaciones es operar con conjuntos, es encontrar nuevos conjuntos a partir de plantear ciertas relaciones con los elementos de ese conjunto que tienen que ver con si comparten o no comparten, o cuáles elementos están en un lado y cuáles elementos están en otro lado, o si podemos juntar a todos los elementos de los conjuntos. Estas operaciones que nosotros vamos a ver, que son las más básicas, son 4. La primera es el complemento. El complemento de A es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto universal que no pertenecen a A. Fíjense, acá está la definición. Nosotros vamos a considerar el simbolito como el no A. También lo podemos llamar como no A. No A significaría todo lo que es A, todo lo que no es A vendría a ser. Si lo pensábamos en la lógica, en la parte de lógica, sería más o menos lo mismo que la operación de negación, o sea, cuando no se cumple A, por así decirlo. En este caso, para la operación de complemento y para todas las operaciones, nosotros vamos a poner un conjunto universal de referencia. O sea que, ¿cómo se calcula el complemento? Bueno, diciendo que son todos los elementos que no pertenecen a A. El complemento de A respecto de B, o complemento relativo, hay algunos libros que le llaman diferencia también, es el conjunto formado por todos los elementos de B que no pertenecen a A. Mucho cuidado porque esta operación no es no se puede pensar como conmutativa entre comillas, ¿no? Si yo hago B menos A, quiere decir que son todos los elementos de B que no pertenecen a A. O sea, la condición es que el elemento pertenezca a B y no pertenezca a A. Fíjense que el complemento de arriba, la primera operación, podría ser planteado como U menos A, o sea, como el universal menos A. Sería lo mismo, en realidad, pero nosotros le vamos a llamar complemento. La intersección, bueno, es una operación muy simple, que tiene que ver con el hecho de decir, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a los dos conjuntos al mismo tiempo. Fíjense que la intersección, fíjense, el complemento usa el no. La intersección usa la conjunción. Quiere decir que X tiene que pertenecer a A y pertenecer a B al mismo tiempo. Con lo cual, para que esta conjunción sea verdadera,
relacionando con lo que ustedes ya vieron, tiene que ser verdadero la primera parte y verdadera la segunda parte. Por lo tanto, el elemento tiene que pertenecer a los dos conjuntos. Acá hay algunas interesantes intersecciones. Bueno, la intersección entre dos elementos es un conjunto C nuevo, que es aquello que comparten. Acuérdense que esto que tenemos abajo se llama diagrama de Venn, y es una forma de representar los conjuntos. Esta parte sombreada de rosa que está acá sería básicamente aquella que los dos conjuntos comparten, y por eso esa es la intersección. Si yo hago la intersección de un conjunto que está totalmente incluido en otro conjunto, o sea, un conjunto que está incluido en otro conjunto, la intersección va a ser ese conjunto, va a ser el mismo conjunto. Básicamente porque está incluido. Entonces, los dos conjuntos comparten los mismos elementos. ¿Cuáles son los mismos elementos? El conjunto A. La intersección entre A y B es igual a A o es igual a B si es que los dos conjuntos son iguales. O sea, es evidente que si los dos conjuntos son iguales, su intersección van a ser cualquiera de los dos, o sea, va a ser A o va a ser B, porque son iguales. Y después aparece la definición de conjuntos disjuntos, que es muy importante, y que son conjuntos que no tienen intersección, o sea que no tienen ningún elemento en común. Por lo tanto, si yo calculo la intersección de esos dos conjuntos, me va a dar el conjunto básico. O sea, no hay ningún elemento en común, y por lo tanto es el conjunto básico. Y por último tenemos la unión. Fíjense, si la intersección era el I, la unión es el O, o sea, la unión es la inclusión. Quiere decir que es el conjunto formado por todos los elementos de A y todos los de B. O sea, quiere decir que se cumple la unión o toma todos los elementos que pertenecen a A, todos los elementos que pertenecen a B y también todos los elementos que pertenecen a los dos conjuntos al mismo tiempo. Noten que para que se dé esta igualdad, esta condición que está acá, el elemento puede pertenecer a A o pertenecer a B. Con lo cual, si pertenece a A ya es verdadero, o si pertenece a B también es verdadero. Sí, Tiago, estas filminas, todas las filminas que yo usé están en el aula virtual, para que ustedes las tengan de referencia. Fíjense acá, dice, verifique utilizando el diagrama de Venn si se cumplen las siguientes igualdades. Vamos a empezar por la primera. Dice, A menos B igual a A unión B. ¿No? A menos B. Después en la otra filmina lo tenemos pintado. Pero yo les pregunto, la primera igualdad, esta, ¿les parece que se cumple o que no se cumple? A menos B igual a A unión B. ¿Se cumplirá o no se cumplirá? No se cumple, falso. Bien, ahora lo vamos a ver por qué. Y la otra, A intersección B igual a no A, suponiendo que esos fueran los diagramas de Venn, ¿no? A intersección B igual a no A. Recuerden que el recuadro, el rectángulo, representa el conjunto universal, ¿no? También es falso. Bueno, a ver, vamos a ver. Si nosotros decimos A menos B, voy a ver si me salen las rayitas, lo voy a representar acá. A menos B sería todos los elementos de A que no pertenecen a B, o sea que sería esta parte, ¿no? Esta parte, perdón, ahí se me fue la... Sería toda esta parte. Y A unión B significaría la suma, perdón, la unión de los dos conjuntos, o sea que esto sería básicamente los dos conjuntos. Es evidente que no va a ser lo mismo. Y lo mismo va a pasar con el elemento de abajo. De hecho, fíjense acá. Acá están las soluciones. A menos B sería la parte rosa que ustedes tienen acá. Y A unión B sería la suma, la unión de los dos conjuntos, o sea, los elementos que pertenecen al uno o al otro conjunto. Por lo tanto, no es igual, evidentemente. Y acá en el segundo ejercicio,
la intersección de los dos conjuntos, evidentemente no es igual al complemento de A, porque el complemento de A sería todo lo que no es A, que es lo que está sombreado ahí en la parte rosa. ¿Se ve claramente esto, gente? ¿Se entiende cómo sería, cómo lo deberían hacer? Ustedes deberían dibujar un diagrama de Venn para una de las partes de la igualdad y otro diagrama de Venn para la otra y comprobar básicamente con el dibujo que no se da. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio de este tipo. Seguramente esto es algo que vamos a trabajar mucho o que se va a plantear. Fíjense, dice, sea conjunto universal. Fíjense, insisto con el conjunto universal. El conjunto universal es un conjunto que nos dice todos los elementos posibles o el conjunto máximo relacionado con el problema que yo estoy resolviendo. No es un conjunto, no tiene por qué ser siempre el conjunto de los números naturales o enteros, lo que fuera. Yo puedo estar trabajando con una determinada situación problemática y yo necesito que el conjunto universal me defina todas las posibilidades. Si esto lo relacionáramos con probabilidad, el conjunto universal sería en todos los casos que yo tengo para pensar. O sea, básicamente es todas las posibilidades que yo estoy trabajando en mi problema. Entonces dice, el conjunto universal es del 0 al 9. El conjunto A es el 1, 4, 7 y 9, el B es el 1, 2, 3, 4, 5 y el C es 2, 4, 6, 8. Dice, determina los elementos de los siguientes conjuntos. B intersección el universal. ¿Por qué nos queda igual a B? ¿Quién me puede contar eso? ¿Por qué B intersección el universal queda igual a B? Porque el conjunto B toma directamente sus elementos desde el universo, así que su Bien. intersección obviamente va a ser B. Muy bien. Y desde el punto de vista de la inclusión, Está ampliamente incluido. Y está también incluido en B. Sí, sí. Sí, está incluido en B. Está incluido, digo, en el universal, perdón. Claro, o sea, todo. el conjunto B está incluido en el universal. Por lo tanto, yo puedo decir que si un conjunto está incluido en otro conjunto, su intersección va a ser el mismo conjunto. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? ¿Sí? Bien. Fíjense, en el segundo ya tenemos una operación más compuesta, ¿no? O sea, tenemos paréntesis, con lo cual, como siempre, la prioridad son los paréntesis. ¿Qué implica la segunda operación? Bueno, la segunda operación implica que primero tenemos que resolver C menos A. Y C menos A es el complemento de C respecto de A. O sea, todos los elementos de C que no están en A. ¿Cuáles son los elementos de C? El 2, el 4, el 6 y el 8. Le tengo que sacar todos los elementos que están en A. De estos 4, ¿no? ¿Qué elemento de estos 4 está en A? Y evidentemente el 4. Entonces el 4 lo voy a tener que sacar y por eso me queda 2, 6 y 8. Ese sería C menos A, o C complemento A. Complemento de C respecto de A. Y ahora tengo que hacer la intersección con B. Entonces, este conjunto que me queda C menos A, en intersección con B, solamente comparten el 2. Por lo tanto, el resultado es un conjunto unitario que tiene solamente el número 2 adentro. Y el último dice A intersección B, unión C. ¿Sí? Yo acá quiero hacer una aclaración que ustedes tenían en el teórico y que es importante que la tengan clara. La unión y la intersección son asociativas. Asociativas quiere decir que si yo tengo A intersección B, intersección C, intersección D, puedo ir resolviendo primero A intersección B y eso con la intersección con C y después la intersección con D, infinitamente. Y lo mismo la unión. Acá en este caso estoy combinando dos cosas. Ahí voy, Valentina. Estoy combinando dos cosas. Estoy combinando una intersección con una unión. Entonces estoy diciendo A intersección B. O sea, aquellos elementos que están en A y que están también en B. ¿Cuáles son los elementos que están en A y también están en B?
El 4 está en A y está en B. Acá están. Y el 1 está en A y está en B. Perfecto. O sea que la intersección de A con B es 1 y 4. Y eso dice unión C. O sea que a la intersección hay que unirle los elementos de C. ¿Qué es la unión? Es tomar todos los elementos que pertenecen a los dos conjuntos. El A unión B era el conjunto 1, 4. ¿Es cierto? Perdón, voy a dibujar la llave media fea, pero ahí está. El conjunto 1 y 4. Unión con C. Pensemos el C. El 2 está en C, pero no está en el 1 y 4, entonces va. El 1 está en la intersección, o sea que también va. El 4 está en los dos, bueno, también va. Esté en uno de los conjuntos, o en el otro, o en los dos, lo mismo se toma. El 6 está en C, y el 8 está en C. Por eso la unión me queda 1, 2, 4, 6 y 8. O sea, tomo todos los elementos de los dos conjuntos sin repetirlos. Eso sería básicamente hacer la unión. O sea, me fijo en los que están en uno, en los que están en el otro o en los que están en los dos. Y los tomo a todos. Repito el B, Valentina. El B dice, voy a borrar para que así trabajo acá sobre los conjuntos. El B dice, C menos A. C menos A o el complemento de C respecto de A sería los elementos que están en C y no están en A. ¿Cuáles son los elementos que están en C y no están en A? El 2 está en C, pero no está en A. O sea que está bien. El 6 está en C, pero no está en A. El 4 está en C, pero también está en A. Entonces no lo tengo que considerar. Lo que implica que C menos A va a ser igual a, perdón la llave, va a ser igual al 2, después va a ser igual al 6, y el 4 no lo tengo que considerar. ¿Por qué no lo considero el 4? Porque está en A. Y va a ser igual al 8. Ese es el C menos A. Y después me dice intersección con B. La intersección con B es 2. Bueno, ahí me planteaste que me entendiste, perfecto, me quedo tranquilo. Bien. Profe, Sí. ¿por qué se pone únicamente en intersección el primer valor? Porque está el 6 y el 8 también en B. ¿Pero con B? Ah, ahí está. Intersección con B. Mirá. Ah, sí, yo me confundí con U. Ya está. Ah, te confundiste con U. Claro, mirá, Sí, sí. la única intersección es el 2. Listo, gracias. Bien. Dice acá, indique la cardinalidad de cada uno de los siguientes de los conjuntos dados. La cardinalidad, que se representa como si fuera el valor absoluto, ¿ven? Con la misma lógica, o sea, con las dos barritas englobando en la letra del conjunto. La cardinalidad es el número de elementos que tiene un conjunto. Por ejemplo, la cardinalidad de A es 4. La cardinalidad de B es 5. Tiene 5 elementos. La de C es 4 también. Y la del conjunto universal es 10. ¿Me siguen? Eso es la definición de cardinalidad. Denme un segundito. Denme un segundo. Perdón que estoy... Disculpe, se me había complicado una cosa acá en la máquina. Bien, seguimos. Entonces, les decía, la cardinalidad es el número de elementos que tiene un conjunto. Fíjense, ¿cuál sería la cardinalidad de un conjunto universal, por ejemplo, que sean los naturales? Que sean los números naturales. ¿Qué cardinalidad tendría el conjunto universal si fueran el conjunto de los números naturales? Infinita.
Muy bien. O sea, la cardinalidad es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Lo que implica que la cardinalidad del conjunto vacío, ¿cuál es? ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto vacío? Ah, está respondiendo por chat. 0. Bien, 0. No tiene elementos. Por lo tanto, está bien. Es el conjunto vacío. Perfecto. Excelente. O sea que la cardinalidad de un conjunto puede variar entre 0 e infinito, ¿no? Bien. Dice acá, acá les voy a mostrar, dice, vamos a verificar, dice, verificar a través del diagrama de Venn los resultados obtenidos en el punto A y C. Y acá están los ejercicios. Dice, fíjense ahí los ejercicios, ¿ven? El conjunto, miren, esta es otra forma interesante de hacerlo esto. Dice, conjunto universal son los números del 0 al 9, ¿ven? El A era el 1, 4, 7 y 9, el B 1, 2, 3, 4, 5, y el C era el 2, 4, 6 y 8, ¿ven? Y ahora tenemos acá, podemos hacer esto. O sea, nosotros podemos, por ahí se puede, siempre que sea posible, podemos dibujar los diagramas de Venn y ponerle los elementos adentro. Por ejemplo, fíjense, el conjunto universal es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Cuando yo rezo, el conjunto A es el 1, 4, 7 y 9. Fíjense que el 4 me quedó en esta zona del medio, porque el 4 está en la intersección de los tres conjuntos, ¿ven? Pertenece a A, pertenece a B y pertenece a C. El 2 es intersección entre B y C nomás, porque no pertenece a A. Fíjense que esta zona que quedó acá, ¿qué me estaría diciendo esta zona que está acá? Esta parte. ¿Qué podría concluir yo de esa zona? Que un conjunto vacío. ¿Que no hay intersección entre A y C? ¿Seguro? Para ¿Es mí cierto es que no hay vacío. intersección entre A y C? ¿Cuál es la Sí. intersección entre A y C? Claro, el 4. Lo que no hay es intersección, o sea, el 4 pertenece también a B, por eso es intersección de los tres conjuntos, por eso en realidad no hay intersección, o sea, entre A y C, exclusivamente entre A y C, no hay una intersección que sea de los dos solamente, lo comparte con el conjunto B. Bueno, eso es lo que se plantea. Pero lo interesante acá del ejercicio es que ustedes puedan hacer y comprobar si realmente es el resultado que dice. Por ejemplo, B intersección, el conjunto universal da B. Bueno, dibujan el conjunto B, dibujan el conjunto A si quieren. En este caso no haría falta dibujar el conjunto A porque el conjunto A no está en esta operación. Y dibujan el universal. Entonces, fíjense, quedó el 1, el 3, el 5, el 2 y el 4, que son el conjunto B, y afuera del conjunto B, en el universal, quedan el 0, el 6, el 9, el 7 y el 8. Si yo hago la intersección entre el B y el universal, y bueno, me va a quedar el conjunto B, evidentemente. Fíjense la operación que recién me preguntaba una de las compañeras, B intersección C menos A. Bueno, C menos A sería esta parte, ¿no? Esta parte sería C menos A. Eso. Porque serían todos los elementos de C que no pertenecen a A. Menos los elementos que pertenecen a A. O sea, los elementos de C que solo pertenecen a C, por así decir. Y eso, intersección con el conjunto B, evidentemente queda el 2 este nomás que está ahí. Fíjense acá. Estos son elementos distintos. Vamos a hacer otras operaciones. Dice, realizar el diagrama de Venn y demostrar o determinar por extensión o enumeración las siguientes operaciones. A ver, vamos a practicarlas antes de verlas. Fíjense los conjuntos que tienen arriba, olvídense del diagrama de Venn. Si el universal otra vez es del 0 al 9, el conjunto A es del 0 al 6, 0, 1, 4, 5 y 6.
El conjunto B es el 2, 3, 4 y 6. Y el conjunto C es el 7, 8 y 9. ¿Qué sería? ¿Cómo daría el primero? No A intersección B. O sea, el complemento de A intersección B. Como hay paréntesis, ¿qué es lo primero que hay que resolver? La intersección. Y después hacer el complemento, ¿no? ¿Qué conjunto sería ese? ¿El 4 y el 6? A ver. No, la intersección sería el 4 y el 6. Muy bien. ¿Y qué sería el complemento del 4 y el 6? 0, 1, 2, 3, 5. 0, 1, 2, 3, 5. ¿Nada más? A ver, fijémonos. ¿Cuál es la intersección entre A y B? La intersección entre A y B es el 4, 4 y el 6. el 6. ¿Estamos? Esa es la intersección del 4 y entre, el 4, entre A y B. O sea que la intersección entre A y B es el 4 y el 6. O sea, es el conjunto 4, 6. Lo vamos a escribir acá. A intersección B igual al 4 y al 6. Bien. 4, 6. Perdón que lo hago así medio rudimentario, pero escribir con el mouse no es. ¿Qué sería el complemento de ese conjunto? El complemento de ese conjunto. La negación de ese conjunto. El complemento de ese conjunto son todos los elementos que pertenecen al universal, pero que no pertenecen a ese conjunto. Con lo cual, ¿cuáles serían esos elementos? El resto de U. Exactamente, bien, Joel. O sea, sería el resto de U. O sea, que ¿cuáles serían esos elementos? Bien. O sea, que acá sería el 0, el 1, el 2, el 3. El 4 no, porque el 4 está acá. ¿Lo ven? El 5, el 7, el 8 y el 9. Muy bien. Esa es la solución del primero. Ya las vamos a revisar. ¿Cuál sería la solución del segundo? A ver, tómense un ratitito, a ver si lo podemos hacer. 2 segunditos y si lo van sacando me van diciendo. ¿Cuál sería la solución de A, complemento de A respecto de B, unión, la negación de C? Acá hay que hacer como cuando hacíamos las tablas de verdad. Hay que hacerlo despacito, tranquilos, no apurarse. A ver si lo pueden sacar ese conjunto. Que sería A menos B, unión, el complemento de C. Acá Santiago dice 0, 1, 5, 2, 3, 4, 6. No, perdón, Daniel dice eso. Bien. A ver, vamos a ver. Vamos a pensarlo. ¿Qué sería A menos B? ¿Qué quiere decir A menos B o complemento de A respecto de B? Serían todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. O los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. ¿Qué elementos pertenecen a A y no pertenecen a B? El 0, el 1, el 5. Esos son los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. ¿Se dan cuenta? El 0 pertenece a A, el 1 pertenece a A, el 5 pertenece a A, pero no pertenecen a B. En cambio, el 4 y el 6 los tengo que sacar porque esos dos pertenecen a B, o sea que por eso los elimino. La segunda parte del cálculo es no C, o sea, el complemento de C. ¿Qué es el complemento? El complemento es todos los elementos que pertenecen al universal que no pertenecen, o sea, los elementos que no pertenecen a C respecto del universal. O sea, lo que me sobra respecto al universal. En este caso, el complemento de C sería 0, sería 1, sería 2, sería 3, sería 4
sería 5 y sería 6. ¿Lo ven? Son todos los elementos que pertenecen al universal y no pertenecen a C. Perdón, que no pertenecen a C, perdón. Pertenecen al universal. El complemento sería no pertenecen a C, perdón. Sí, me estoy haciendo un trabalengua. Bien, y la unión de todo esto, ¿cómo se hace la unión? La unión tengo que tomar, ay, qué fea que me salió la U. La unión tengo que tomar los dos elementos, ¿no? O sea que ahora tengo que tomar los elementos que pertenecen a uno y los elementos que pertenecen al otro. ¿Cómo sería la unión? Estoy haciendo muy rudimentaria las operaciones, disculpen, pero para que ustedes lo puedan ver. ¿Cómo sería la unión? A ver quién se anima a decirme. Uniones que pertenezcan a uno o al otro. El 0 pertenece a los dos. El 1 pertenece a los dos, o sea que lo pongo. El 2 pertenece a C, pero entonces lo pongo también. El 3 pertenece a C, también lo pongo. El 4 pertenece a C, lo pongo también. El 5 pertenece a los dos. Y el 6 pertenece a C y por lo tanto también lo pongo. Con lo cual el resultado sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tal cual ustedes estaban planteando recién ahí, en las soluciones. No entiendo el menos C, Gonzalo, que pusiste. ¿Gonzalo? Bueno, perfecto. Seguimos. Ahora dice, o sea que este resultado, perdón, es igual al complemento de C. Sí, correcto. Este resultado es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Igual el complemento de C. Muy bien. Excelente. O sea que la solución esta nos queda igual a C. Nos queda igual a C. Ahora hagamos el universal menos la intersección de A y C. O sea, el universal, el complemento del universal respecto a la intersección entre A y C. A ver cuál sería eso. Después vamos a ver los diagramas. ¿Cuál sería la intersección entre A y C? A ver si ya lo vemos rápido eso. Intersección entre A y C. B. No, no hay El ninguno conjunto B para es la mí. intersección entre A y C. Es vacío. Vacío. Vacío, sí. Es el conjunto vacío. No tienen intersección. Y el complemento de U menos el conjunto vacío, o sea, el complemento del conjunto universal respecto al conjunto vacío, ¿qué me va a dar? Del 1 al 9, porque el 0 sería el conjunto vacío. O sea que me va a dar, no es el 0, ¿no? Guarda con eso. Lo estás asociando a la matemática, pero bueno. O sea, lo veamos por definición de conjunto. ¿Cómo sería esta operación? Sería todos los elementos que pertenecen al conjunto universal y no pertenecen al conjunto vacío. Bueno, el conjunto vacío no tiene elementos, así que básicamente esto queda igual al conjunto universal. Evidentemente. O sea que esto queda igual al universal. Y la intersección del conjunto vacío con el conjunto C, ¿a qué me va a dar igual? A C. ¿A C? No, ¿Qué les parece? El conjunto vacío en intersección con cualquier conjunto. No, Es el sería elemento que vacío. pertenece a un conjunto y también al otro. Sería vacío. Y evidentemente esto da vacío porque el conjunto vacío no tiene ningún elemento, entonces no tiene ninguna intersección. Bueno, vamos a comprobar si es cierto. El A dio el no A intersección B, nos dio 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 9. Muy bien, acá está. Ahí está el diagrama de Venn. ¿Ven? El complemento de la intersección entre A y B, acá se ve claramente en el dibujito. Claramente en el dibujito. Fíjense que acá había otra forma de mostrarlo, porque fíjense que el conjunto C
yo podría hacer este dibujo poniendo los tres conjuntos relacionados. Pero el conjunto C no tenía intersección con A y B, entonces yo lo puedo escribir como un conjunto aparte. ¿Se ve esta notación de acá? ¿Lo ven? O sea, básicamente el conjunto C, como yo estoy viendo que no tiene intersección, lo puedo dibujar aparte. Y entonces me queda la intersección entre A y B nomás. En la unión pasaría lo mismo con el vacío. ¿En qué sentido? Que si yo hago... No, es al revés, Tomás. Si yo hago la unión de un conjunto cualquiera con el vacío, ¿a qué me queda igual? Tomás, acuérdate que la unión es los elementos que pertenezcan a uno o al otro conjunto. Claro, me queda igual a C. Esto me queda igual a C. Porque acuérdate que pertenece a uno o al otro. La definición, claro, queda igual al conjunto. Claro. A ver, no lo voy a repetir. A ver, como se dice en la vida cotidiana, a veces con las películas policiales, esto yo no lo voy a reconocer después. Pero en cierta forma, el conjunto vacío podría pensarse como un cero. Y la unión y la intersección podrían pensarse como la multiplicación y la suma. Ya van a ver que hay alguna lógica en lo que estoy diciendo después. Entonces, si yo a un conjunto cualquiera le hago la unión con el cero, es como si sumara cualquier cosa más cero, y me va a dar lo mismo. Ahora, si hago la multiplicación con el cero, me va a dar cero. Por ahí es que lo pueden entender a esto del conjunto vacío y las intersecciones y las uniones con el conjunto vacío. Bueno, acá está la otra operación. A menos B, intersección no C. ¿No? A menos B, intersección no C. Acá está el resultado. El resultado nos termina dando 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tal cual lo hicimos arriba nosotros. Fíjense, el diagrama me ven. Ustedes lo podrían haber hecho con el C separado. Yo hubiera estado más de acuerdo en hacer esta segunda alternativa, porque el C no tiene intersección, entonces si ustedes lo dibujan así se recontra confunden de qué va acá, qué va acá, qué va acá. No tiene sentido eso. Y acá está lo que decíamos antes, U, el universal menos la intersección entre un conjunto con el conjunto vacío me da el universal, y el conjunto vacío, intersección, cualquier conjunto, me da el conjunto vacío. Esas son las operaciones que, les repito, traten de practicar bastante, tienen muchos ejercicios con esto, muchos ejercicios, así que traten de practicar lo más que puedan con ese sentido. Bien, vamos a usar estos dibujitos ya que estamos, antes de cortar un ratito. Nos queda después una parte más práctica, pero teórica. Y vamos a usar estos dibujitos para hacer las operaciones estas que se plantean acá. Esta rayita, que no había aparecido todavía, significa también complemento, ¿eh? O sea, es el complemento de A y complemento de B. Tómense un ratito y díganme cómo, a ver, dice, perdón que voy a leer un chat. Entonces podríamos tomar como el conjunto vacío vale 0 para encontrar una respuesta en específico, pero a su vez el 0 no pertenece al conjunto vacío porque justamente está vacío. Correcto. Es un trabalengua, pero si lo querés tomar como 0, Agustín, para hacer las operaciones, para entender las operaciones, a las operaciones también cambialas, ¿no? No las tomes como intersección y unión, sino tomarlas como multiplicación y suma. Es una metáfora matemática la que estamos haciendo para poder entender lo que significa hacer la unión con el vacío y la intersección con el vacío, ¿no? Nada más. Cuidado con eso, porque no es que el conjunto vacío tiene un 0 adentro. Conjunto vacío es vacío, o sea, no tiene elementos. No tiene nada. Bien, entonces, decía que aprovechemos el dibujito para hacer el sombreado. Acá dice, ¿qué tendríamos que pintar si pintamos el complemento de A? Lo vamos a hacer con dos colores. ¿Qué tendríamos que pintar si pintamos el complemento de A? Todo lo que no esté en A, incluido B. Todo lo que no está en A. O sea que tendríamos que pintar, yo voy a hacer un solo ejercicio de esto, después
ustedes les va a quedar para practicar los demás. Entonces, todo lo que no está en A. Fíjense cómo los diagramas de Venn son súper potentes en este sentido para encontrar una operación, ¿no? Bien, todo lo que no está en A. Ahí está. Con rojo voy a marcar ese complemento de A. ¿Está bien? ¿Lo marqué bien? Sí. Bien. Ahora vamos a marcar con verde. Voy a hacer este solo ejercicio, si no va a ser medio cansador. Voy a marcar con verde el complemento de B. ¿Qué sería el complemento de B? Todo lo que está en el universal y Todo lo que no pertenece a B, incluido todo lo que A. no pertenece a B. O sea, todo lo que está en el universal y no pertenece a B. Entonces, el complemento de B sería así. Sería esto, sería esta parte de acá, y sería esta parte, ¿no? ¿Lo ven a eso? Y la unión de esas dos cosas, ¿qué me termina quedando? Oh, Me el termina universo. quedando, fíjense una cosa, escuchen, Termina quedando todo menos la intersección de A y B. muy bien. Termina quedando todo donde... No, no queda U, Daniel, no queda U. Porque fíjense una cosa con los colores. Como la unión es lo que pertenece a un elemento, o a un conjunto, o al otro conjunto, yo con rojo dibujé lo que pertenece a A. Y con verde dibujé lo que pertenece a B. O sea que todo lo que está pintado o de rojo, o de verde, o de rojo y verde al mismo tiempo, sería la solución de esto. Con lo cual, es toda esa región que está pintada ahí, ¿ven? Todo eso es la unión. Fíjense que lo único que no es este pedacito del medio, que es esta intersección que quedó ahí, porque la intersección no está comprendida, ¿ven? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Fíjense, insisto, con rojo pinté lo que era A, con verde pinté lo que era B, y con la unión sería todo aquello que está pintado de verde o de rojo. Por lo tanto, es toda esta zona que está pintada ahí, no importa de qué color. Ahora, fíjense una cosa, si yo ahora les pidiera esto, ¿quién se anima a describirme qué zona sería? La intersección de los dos Y complementos. lo que falta ahí no sería lo del medio. No, no sería lo del medio. La intersección de los dos complementos son aquellas zonas en donde está pintado de verde y de rojo al mismo tiempo. El universo, entonces. No, porque acá está solo pintado de verde, mirá, en el medio. Y acá está solo pintado de rojo. En cambio, acá afuera, ¿ven que está pintado de verde y de rojo? Y acá también. Cuidado con eso, ¿eh? O sea, fíjense bien que en esta parte confluían los dos complementos, ¿ven? Pero acá no. Esta parte es solo complemento de B y esta parte es solo complemento de A. Con lo cual, si yo hago la intersección, me va a dar lo de afuera nada más, ¿no? Esta parte de afuera. De hecho, vamos a ver eso, vamos a ver los dibujitos. Acá están los dibujitos. Fíjense, el complemento de A en unión con el complemento de B es lo que dijimos nosotros recién, nos quedó libre solamente esto. ¿Cómo se interpretaría esta expresión? ¿Cómo se resolvería esta operación? ¿Qué habría que hacer? Habría que hacer primero B menos A, que es esto que nos quedó acá. ¿Ven? Lo blanco. Lo blanco es B menos A. Y después hacer el complemento. Por eso lo rosa termina siendo todo lo otro que no es B menos A. En este caso, ¿qué habría que hacer primero? Habría que hacer el complemento de B, que sería todo lo que no es B, y después dice intersección con A. Entonces me queda esta parte rosa nada más. ¿Ven? Después acá, ¿qué dice? ¿Qué dice el D? Fíjense el D. El D dice A unión B intersección C. A unión B intersección C. La intersección entre B y C es esta parte, ¿no?
¿Lo ven? Esa es la intersección entre B y C. Y si yo a eso le hago la unión con A, me va a quedar todo el conjunto A, más ese pedacito de ahí, más la intersección entre B y C. Por eso queda esa zona que está ahí. Eso que está ahí. Profe, la Sí, intersección de B y C no sería la primera parte nomás entre B y C, porque si pinta todo no. lo primero, no estaría pintando la intersección de B, C y A. La intersección de B y C es esto. Perdón, se me Yo fue ahí pensé una que era rayita. nomás la otra Esa es parte la sobre el intersección de B y denominador. C. Fíjate una cosa. Cuando vos decís resolver la intersección entre B y C, a vos no te importa A. O sea, es cierto que el triangulito del medio es la intersección de A, B y C. Pero cuando vos resolves la intersección entre B y C, vos A no está dentro de esto. Acá no está jugando A. Entonces, vos marcas esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro, haría como de cuenta que no está y No, es le que pinta hace eso. de cuenta que no está A. Olvídate de Ujú. A. Y después decir, uní todo eso, uní esto con A. Y bueno, te va a quedar todo lo otro que está sombreado, ¿no? Fíjate dice, el complemento de A, que sería todo lo rosa, todo lo que no es A, unión B, unión C. Y bueno, queda casi todo menos este pedacito, que es solo lo que pertenece puramente a A. Puramente a A. Y después acá tienen una última que es A unión B menos C, después la miran ustedes para entenderla de dónde surge. Acá, ¿qué habría que hacer primero acá en este ejercicio? ¿Qué El B tendrían que menos C, resolver primero? el B menos C, el paréntesis. El complemento de B respecto de C. Bien, que sería todo lo que es B y no es C. Y después unirlo con A. Por eso queda esta zona que está ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a cortar un ratito, así descansan un segundito. Así empezamos con esta segunda parte que es un poquito más teórica, no es tanta de ejercicio. Sí son ejercicios, pero es un poquito más teórica. Cortamos 10 minutitos, 10 menos 25, volvemos, ¿les parece? Así tenemos tiempo de terminar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, dale, vayan a tomar un cafecito. Nos vemos en un ratito. De poder ir tranqui a la otra materia. Les estoy poniendo en el chat una pregunta para que la respondan. Se toman un ratito mientras nos vamos acomodando. Así queda registrada la pregunta, como hacemos todas las clases. Mientras yo voy explicando esta parte, váyanlo viendo, es bastante fácil, pero bueno, para que la puedan hacer. Voy a compartir pantalla, vamos a terminar la diapositiva, las diapositivas, con algunas cuestiones importantes que tienen que ver con lo que un compañero preguntó al principio, respecto de la posibilidad de que los conjuntos tengan conjuntos incluidos, o sea, que los conjuntos a su vez tengan como elementos a los conjuntos, o sea, que un conjunto esté formado por conjuntos. Por ejemplo, dice, dado el conjunto A formado por, y cuidado con las llaves, ¿ven las llaves ahí? ¿Me están escuchando, no? ¿Están por ahí? ¿Sí? Sí, Sí, sí sí, están. bro. Bien, bueno, me quedo tranqui. No, está bien, perfecto. Porque como arranqué y no les había puesto en el chat que volvíamos, me preocupé. Acá estamos. Bueno, escuchen. Entonces, este conjunto dice, enumere los elementos de A, indique su cardinalidad y averigüe si las siguientes declaraciones son verdaderas o falsas. Dice, elementos de A. Los elementos de A son tres conjuntos, no son elementos, no son letras, son conjuntos. O sea que los elementos de A son tres. El conjunto formado por la letra A, el conjunto formado por la letra B, C, D y E, y el conjunto formado por las letras C y D.
Fíjense, para que lo tengan claro, que hay una doble llave acá, ¿no? Hay una llave que es del conjunto y una llave que es del conjunto A, que después se cierra, coma, el segundo conjunto, coma, el tercer conjunto, y así sucesivamente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué cardinalidad tiene ese conjunto? Acuérdense que la cardinalidad de un conjunto es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. En este caso, la cardinalidad es 3, porque como es un conjunto de conjuntos, ¿sí? Nosotros tenemos 3 elementos nada más, tenemos 3 elementos. Y entonces, fíjense lo que vamos a trabajar acá, que es un poquito más teórico, pero para que lo tengan, no teórico, digo, que lo tengan bien claro. Dice, el elemento A pertenece al conjunto A. Eso es falso, porque el conjunto A no está formado por letras, está formado por conjuntos. Entonces, evidentemente, esto de acá es falso. ¿Sí? El elemento dice después, el conjunto A pertenece a A, y esto sí es verdadero, porque el conjunto A mayúscula está formado por conjuntos, y uno de los conjuntos es el conjunto que tiene la letra A. Perdón por la redundancia de las palabras, pero es así. Fíjense la otra, la que sigue. Dice, el subconjunto formado por este conjunto y por este conjunto están incluidos en forma amplia en A. ¿Verdadero o falso? Y evidentemente eso es verdadero, porque son dos elementos. Si yo hago un conjunto con este conjunto y con este hago un subconjunto, bueno, están incluidos en A, o sea que esto es verdadero. Después dice, el conjunto B, C, D, E está incluido en A. Fíjense cuál es la diferencia entre el ejercicio C y el ejercicio D. ¿Cuál es la gran diferencia que tiene el ejercicio C con el D? ¿No le faltarían las otras dos llaves a los costados? ¿Cómo? A ver, uno. Lucas, dale, decime. Le faltarían los cuartetos en los costados. Le faltarían otros. Claro, le falta la llave al costado para que esté incluido. Porque como el elemento, como B, C, D, conjunto, es un elemento, acá debería ser pertenece, no debería ser incluido. Si yo le pusiera una llave más, si yo le pusiera una llave acá y una llave acá, ahí sí sería verdadero. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, el conjunto formado por el conjunto B, C, D, E está incluido en A. Sí, ahí sí es verdadero. ¿Sí? Es notación muy fina a nivel matemático, pero hay que tenerlo claro de que si un conjunto está formado por conjuntos, bueno, evidentemente los conjuntos pasan a ser elementos, no pasan a ser conjuntos. Excelente. Fíjense lo que dice acá. El conjunto vacío está incluido en A. Esto es verdadero. El conjunto vacío siempre está incluido en cualquier conjunto, porque el conjunto vacío forma parte, a pesar de que no es, de que es vacío, forma parte de cualquier conjunto de conjuntos, porque es digo, el conjunto vacío siempre está incluido en cualquier conjunto, porque acuérdense que es básicamente el cero, ¿no? Entonces es como si fuera el cero, es como el elemento neutro, lo podemos pensar de cualquier forma de ese lado, y entonces ustedes lo vieron en las propiedades del teórico, el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto. Ahora, lo que está mal acá, y por eso es falso, es que el conjunto vacío pertenezca al conjunto A. Eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque el conjunto vacío no es un elemento de este conjunto. No es un elemento. Si este conjunto tuviera aparte el conjunto vacío, sí sería un elemento y sería verdadero, pero esto es falso. Y la última, ¿por qué es falsa? A ver si alguien me puede decir por qué la última, el punto G es falso. Porque ese conjunto es igual al conjunto A.
Ajá, y entonces, ¿qué es lo que está mal ahí? Que tomaría como sería, o sea, está tomando como que es un subconjunto de A, pero que no es igual a... Muy bien. En realidad, no es porque no hayamos puesto el igual. En realidad es porque esta inclusión, acuérdense que había dos tipos de inclusiones. Claro, La está inclusión diciendo que es la así, estricta. que es la estricta, y la otra es la inclusión amplia, que sería como el menor o el menor igual, por así decirlo, si lo quieren llevar a la matemática. Lo que implica que si nosotros ponemos inclusión estricta, quiere decir que el conjunto A debería tener algún elemento más. ¿Me siguen? Y no lo tiene. O sea, el conjunto A sí o sí se tendría que diferenciar de alguna manera, tendría que tener algún elemento más, y no lo tiene. Por lo tanto, estos dos conjuntos son iguales, y por lo tanto debería corresponder poner esta inclusión, la inclusión amplia, o sea, el menor igual, no el menor, no el incluido, sino el incluido ampliamente. O sea, habría que poner la otra barrita para que sea verdadero, ¿no? En este caso es falso. Bien, fíjense, acá hay un ejemplo muy concreto para trabajar esto. Dice, dado el conjunto A igual a X, tal que X pertenece a los enteros positivos y X cuadrado es menor a 16, ¿cómo se compondría ese conjunto? ¿Cuál sería el conjunto A si lo definimos por enumeración? Esto es por comprensión. ¿Cuál sería el conjunto A si lo definimos por enumeración? 1, 2, 3. 1, 0, 1, 2, 3. ¿Al 0 lo 2, toma como positivo? 3. Ah, no, no, no. No es nada. No, el 0 no va a estar incluido. ¿Por qué no va a estar incluido el 0? Porque dice los enteros positivos y el 0 no es positivo, ¿no? Claro, Lo no pueden tiene. considerar par, pero positivo no. O sea que es el 1, 2, 3. Muy bien. O sea que el conjunto A es 1, 2, 3. ¿Es un conjunto de conjuntos o es un conjunto de elementos? Elementos. Elementos, no es un conjunto de conjuntos. Entonces, fíjense, dice 0, 1, 2, 3 está incluido ampliamente en A. Falso. Falso porque A no tiene 0. O sea que es falso. Eso es bastante fácil de ver. El conjunto vacío está incluido ampliamente en A. Bueno, acuérdense que el conjunto vacío siempre está incluido en cualquier conjunto, o sea que esto siempre va a dar verdadero. 4 pertenece a, bueno, falso, ahí está claro por qué. Y fíjense esto, el conjunto formado por el número 4 pertenece a. Bueno, esto sería falso por todos lados. En primer lugar, es falso porque el conjunto A está formado por elementos, no por, o sea, por números, no por conjuntos. Por lo tanto, eso es falso. El 0 no pertenece a, esto es verdadero, está claro ahí. El 1, 2, miren acá, esto es lo que decíamos recién, por eso me interesaba ver esto. El conjunto formado por los elementos 1, 2 y 3 está incluido ampliamente en A, verdadero. Porque me tiene en cuenta la inclusión amplia, ¿ven? De hecho, son iguales. El 1, 2, 3, este que está acá, es igual a A. En cambio, el conjunto formado por los elementos 1, 2, 3, incluido estrictamente en A, es falso. ¿Por qué? Porque A es igual a este conjunto y entonces está incluido ampliamente y no estrictamente. De hecho, ¿cómo debería ser A para que esta igualdad, para que esta proposición, la G, fuera verdadera? ¿Cómo debería ser A? Y tendría que tener algún elemento más. Tendría que tener algún elemento más. Muy bien, cualquiera, no importa. O sea, con que A tenga el 0, el 4, ya está, ahí sí sería correcto. Muy bien, excelente, excelente. Otro ejercicio que les podemos llegar a pedir, otro tipo de ejercicio que les podemos llegar a pedir, es un ejercicio en el cual nosotros les demos el diagrama de Venn y ustedes tengan que escribir una operación. Acá yo les voy a dar un pequeño tip. Un pequeño tip. Esto puede tener muchas soluciones. De hecho, fíjense que estos dos ejercicios, el B y el C, tienen dos expresiones posibles. El pequeño tip que yo les voy a dar acá, y no los vamos a resolver el primero nada más, pero para que ustedes lo vean,
es que la unión les permite a ustedes agregar zonas, o sea, representar zonas del diagrama de Venn, sin que tengan problemas de que esa zona tenga intersección con otra zona. Por ejemplo, en este caso, fíjense que ustedes tenían que representar todo lo que está pintado de azul, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede plantear este ejercicio? Bueno, se puede plantear así. Esto que está acá es la intersección entre A y B, ¿no es cierto? Entonces pongo A intersección B. Y después hago unión con el C. La unión, acuérdense que es, entre comillas, como una suma, ¿no? Entonces, si a todo eso le sumo C, bueno, voy a incluir esta partecita, que también ya era C, pero no hay problema porque la unión es que ocurra uno o ocurra el otro. Entonces no hay drama. Le sumo C, o sea, hago unión C y no hay ninguna historia, no hay ningún problema. Fíjense el otro ejercicio. El otro ejercicio era fíjense que lo que está pintado de azul, salvo el triangulito del medio, es el complemento de los tres conjuntos, ¿no? O sea que yo acá, ¿qué hice? A, unión B, unión C, complemento. O sea, el complemento de los tres conjuntos es la parte azul, de afuera. Y después, ¿qué le puse? Unión quiere decir agregar, quiere decir unido a la intersección de los tres conjuntos, ¿ven? A y unión B, A, intersección B, intersección C. Y me quedó este pedacito del medio. Y entonces ahí pude representar esa zona sombreada que está ahí. ¿Sí? Pero esa tiene otra posibilidad, que es parecida en realidad, porque es A, intersección B, intersección C, que sería lo del medio, unión, el complemento de A, intersección el complemento de B, intersección el complemento de C. O sea, el complemento de A sería todo lo que no es A. El complemento de B sería todo lo que no es B. El complemento de C sería todo lo que no es C. Pero si yo hago la intersección de esas tres zonas, me va a quedar todo lo que está por fuera de los tres conjuntos. O sea que esto tenía dos soluciones. Lo podía hacer así o lo podía hacer así. Hay varios para que practiquen en el aula virtual. Hay varios ejercicios de esto para practicar. Bien. Bueno, rapidito vamos a ver el tema de las particiones. ¿Qué condiciones tiene que cumplir o qué tiene que pasar para que yo haga la partición de un conjunto? Bueno, para que yo haga la partición de un conjunto tiene que ocurrir lo siguiente. Lo puedo partir a un conjunto en la cantidad de particiones que yo quiera. Pero ¿cuáles son las condiciones que tienen que tener las particiones? Que las particiones no pueden estar vacías, en primer lugar. En segundo lugar, las particiones tienen que ser excluyentes. Quiere decir que si un elemento está en una partición, no puede estar en otra partición. O sea, no puedo repetir elementos dentro de dos particiones distintas. Y la tercera condición es que si hago la unión de las tres particiones, me tiene que dar el conjunto completo. O sea, no me puede quedar ningún elemento afuera de las particiones. Fíjense acá, miren este ejemplo. Dice, dado el conjunto A, X es un día de la semana. ¿Cuáles son los elementos? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿No es cierto? Fíjense, acá hay... ¿Qué pasó, Tomás? ¿Por qué Lu? Ah, bien. Bueno. Bien, bueno, no importa. No importa. Arréglalo, escríbelo nuevo. Lo que yo decía, miren, la primera partición, lunes, martes, miércoles. Segunda, jueves, viernes. Tercera, sábado, domingo. Veamos las condiciones. ¿Están todos incluidos? Sí. ¿Se repite alguno en alguna partición? No. ¿Alguna partición es vacía? No. Listo. Se cumplió las particiones. O sea que si ustedes tienen que hacer la partición de un conjunto, la pueden hacer de múltiples formas, ¿no? De hecho, fíjense que acá, con este conjunto tan pavote como son los días de la semana, se pueden hacer 3 particiones, se pueden hacer 2 particiones, se pueden hacer 4 particiones. La cantidad de elementos que tiene que haber en las particiones no importa.
¿Cuál sería el número máximo de particiones que se podría hacer en este conjunto? Era Sí. 2 elevado a la ¿Cómo? cardinalidad, ¿o no? El número 7. máximo de particiones. 7, muy bien. Porque las particiones podrían ser que cada partición sea un día de la semana. Excelente. O sea, el A1 sea el lunes, el A2 sea el martes, el A3 sea el miércoles, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende lo que es una partición? Gente, ¿quedó claro? Sí, sí. Bien, perfecto. Fíjense, pasemos acá. Por ejemplo, dice, dado el conjunto A, B, C, D, E, F, G, determine si son o no particiones. A, el conjunto formado por el conjunto A, B, E, G, C, D y F, sí lo es, porque las incluye a todas. El segundo no lo es, porque falta el F no está en ninguna, entonces no lo es. El tercero no lo es porque el E está 2 veces y no puede ser eso. Tiene que estar una sola vez en cada partición. Y el último sí lo es, y es lo que yo les estaba diciendo recién. Sería el número máximo de particiones, que es A, B, C, D, E, F y G. O sea, que cada elemento sea una partición. El conjunto formado por todas esas particiones es mutuamente excluyente entre ellas y aparte es exhaustivo, tienen que estar todas las letras. Bueno, ahí tienen otro ejemplo, no lo vamos a repetir, después lo leen ustedes, es muy simple y muy fácil. Bien, vamos con el anteúltimo tema, la última cosita muy importante. Y esta, quiero que, son dos o tres diapositivas nomás, pero quiero que me atiendan bien y cualquier cosa me pregunte. Dice, dado el conjunto B igual a 1, 2 y 3, determinar cuál es el conjunto potencia de B, que se denota P de B. Observar que P de B tiene 2 a la 3 elementos. ¿Qué es el conjunto potencia? El conjunto potencia es un conjunto, valga la redundancia, que contiene todos los conjuntos posibles de cualquier cantidad de elementos que yo puedo formar con los elementos de B. O sea, repito, el conjunto potencia es un conjunto que contiene todos los conjuntos posibles que yo puedo formar con los elementos de B. O sea que es un conjunto de conjuntos. De hecho, se ve claramente acá que es un conjunto de conjuntos porque tengo una llave exterior y tengo llaves interiores, ¿no? Acá. ¿Ven? No importa el tamaño de los conjuntos. Lo que implica que yo puedo generar conjuntos de cualquier tamaño, por supuesto, no superando el máximo, ¿no? Porque no tiene sentido. Entonces, ¿cuáles serían? Bueno, evidentemente siempre el conjunto vacío. Después el conjunto formado por el elemento 1, por el elemento 2 y por el elemento 3. Esta sería una manera que es con un elemento. Después con 2 elementos. ¿Cuáles son las posibilidades con 2 elementos? Y con 2 elementos es el 1, 2, el 1, 3 y el 2, 3. Acuérdense que el orden en los conjuntos no nos importa, no sé que si fuera 1, 2 o 2, 1 es lo mismo. No lo tenemos, no es el mismo conjunto. Y luego el conjunto formado por todos los elementos, el 1, 2, 3. O sea que ustedes, si tienen que hacer, lo que tienen que hacer es todas las combinaciones posibles de los conjuntos. O sea, de los elementos para formar conjuntos. Teniendo en cuenta que siempre van a estar incluidos el vacío y van a estar incluido el conjunto original. O sea, siempre va a estar el conjunto original incluido también. Esto tiene una propiedad fundamental que dice que la potencia, la cardinalidad del conjunto potencia siempre es 2 elevado a la cardinalidad del conjunto que yo estoy calculando. Por ejemplo, en este caso, 2 elevado a la cardinalidad de B. La cardinalidad de B es 3. O sea que la cantidad de elementos que va a tener este conjunto potencia va a ser 8, porque es 2 a la 3. Fíjense, ¿cuál será la cardinalidad del conjunto que está abajo? El A este que está en el ejercicio 29.
es 4, tiene 4 elementos la cardinalidad, por lo tanto la cardinalidad del conjunto potencia es 16, es 2 a la 4. 2 elevado a la 4. 4 es la cantidad de elementos que tiene este conjunto. ¿Y cuáles son esos 16 elementos? Bueno, por un lado el conjunto vacío, siempre. Y por el otro el conjunto original, siempre. Y después todas las combinaciones posibles. Los 4 elementos solos, después combinados de A2, AB, AC, AD, BC, BD, CD. Y después combinados de A3, ABC, ABD, ACD y BCD. O sea, acá ustedes van a tener que escribir todas las combinaciones posibles. Imagínense que a medida que aumenta la cardinalidad del conjunto original, la cardinalidad del conjunto potencia tiende a infinito, ¿no? O sea, imagínense que si nosotros tuviéramos la cardinalidad de un conjunto que tuviera 200 elementos, la potencia sería 2 a la cardinalidad de la potencia sería 2 a la 200, que sería un número terriblemente gigante. O sea, no habría forma de ponernos a calcular el conjunto potencia porque la cantidad de combinaciones sería impresionante, ¿no? Sería muchísimo. De hecho, un extremo utópico, a ver, si yo les dijera el conjunto de los números naturales como conjunto de origen, la potencia del conjunto de los números naturales sería un conjunto infinito y su cardinalidad sería 2 a la infinito, o sea, sería un conjunto extraordinariamente gigante. No se usa para eso, el conjunto potencia ya lo vamos a usar después en algunas otras aplicaciones. El conjunto potencia se utiliza para conjuntos más pequeños como estos, para encontrar todas las posibilidades que tienen esos elementos de reunirse y todos los conjuntos que se forman a partir de eso. Recuerdo, y por favor resalten, recuerden que el conjunto potencia siempre incluye al conjunto vacío y siempre incluye al conjunto original, que serían los extremos. Con eso se llega al total de la cardinalidad del conjunto potencia. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Muy bien. Y recuerden también que teóricamente a los conjuntos que tienen como elementos a otros conjuntos los vamos a llamar familias de conjuntos, ¿no? Familias de conjuntos. La potencia sería la familia que tiene por elementos a todos los posibles subconjuntos de A. Todos los posibles subconjuntos de A. Fíjense, acá está la definición del conjunto potencia. Y por último, y para ir cerrando, estamos bastante bien de tiempo, nos va a quedar el tema del producto cartesiano. ¿Qué es el producto cartesiano de 2 conjuntos, o de 3 conjuntos, o de 10 conjuntos? El producto cartesiano de 2 conjuntos, o de 3 conjuntos, o de 10 conjuntos, no importa cuál, es básicamente encontrar el conjunto de todos los pares ordenados que se pueden formar a partir de esos conjuntos, teniendo en cuenta siempre que el producto cartesiano no es conmutativo, entre comillas, con lo cual, si yo digo el producto cartesiano de A por B, los pares ordenados van a tener que estar formados su primer elemento por un elemento de A y su segunda componente por un elemento de B. O sea, el producto cartesiano de 2 conjuntos no es otra cosa que el conjunto formado por todos los pares ordenados, en los cuales la primera componente del par ordenado pertenece al primer conjunto y la segunda componente pertenece al segundo conjunto. Fíjense, por ejemplo, vamos a un ejercicio súper fácil. A es el conjunto 1, 2, 3 y B es el conjunto AB. O sea, A es el conjunto formado por los 3 primeros números naturales. Por los 3 primeros enteros positivos. Y B es el conjunto de las 2 primeras letras del abecedario. ¿Sí? Entonces, si yo digo A por B, tengo que hacer todos los pares ordenados. Estos se llaman pares ordenados. Un par ordenado no es otra cosa que una lista
en la cual el primer componente, tengo un primer componente, segundo componente, tercer componente y así sucesivamente. O sea, es una colección de cierta cantidad de componentes ordenadas. O sea, acá es muy importante el tema del orden, ¿no? La componente 1 y la componente 2, la componente 3. Entonces, ¿cuál es el primer el par ordenado que puedo formar? Y agarro este con este. Bien, ese sea el 1A. Después, el 1B. Les conviene hacerlo siempre así, ¿no? Como si fuera distributiva. El 1 con el A, el 1 con el B. Bien, ahí está. Después, el 2 con el A, el 2 con el B. Listo. Y después el 3 con el A y el 3 con el B. Y ahí terminé el producto cartesiano. Este conjunto se llama producto cartesiano de A por B. ¿Por qué el B por A es distinto? ¿Por qué cambia el B por A? ¿Por qué el producto cartesiano B por A es distinto al A por B? Porque Ojo, es producto primero, cartesiano, no es multiplicación, ¿no? ¿Qué es lo que cambia ahí? porque se ponen primero los elementos de B y después los de A. Muy bien, se ponen primero los elementos de B y luego los elementos de A. Entonces ahora es B con el 1, B con el 2, A con el 1, B con el 1, A con el 2, B con el 2, A con el 3 y B con el 3. Podrían haber hecho A con el 1, A con el 2, A con el 3 y después B con el 1, B con el 2. Es lo mismo, en realidad es lo mismo. Porque acá adentro no importa el orden de los pares ordenados, lo que importa es que estén bien armados. Y fíjense qué interesante B cuadrado. ¿Qué sería B cuadrado? Sería B por B, ¿o no? Y el B cuadrado, ¿qué me está diciendo? Que el primer elemento tiene que pertenecer a B. Y el segundo elemento también tiene que pertenecer a B. ¿Cuáles son todas las posibilidades? A con A con B, B con A y B con B. En este caso, ¿por qué? Porque acá la condición es que el primer elemento pertenezca a B y el segundo elemento también pertenezca a B. Ustedes en el parcial van a tener que saber construir productos cartesianos, así que acá otra vez les pido que sean muy ordenados y muy prolijos, porque se pueden olvidar un par ordenado si no son prolijos, ¿no? Tienen que ir paso por paso haciendo los pares ordenados. Los productos cartesianos pueden ser productos cartesianos de dos conjuntos o pueden ser de un número mucho más grande de conjuntos, ¿sí? Para controlar, perdón, me olvidé de decirles una cosa, para controlar si lo hacen bien y no se olvidan nada, multipliquen las cardinalidades. Por ejemplo, en este caso la cardinalidad de A es 3, ¿no? Y la cardinalidad de B es 2. La cantidad de pares ordenados que se tiene que formar es 6, porque son todas las combinaciones posibles, entonces son 6. ¿Por qué la cardinalidad de B cuadrado nos dio, por qué tiene 4 elementos? Y por qué es B es 2 por 2. O sea, nos quedan solamente 4 elementos, ¿sí? Fíjense abajo, en el ejercicio de abajo, la cardinalidad de A es 2, pues son 2 elementos. La cardinalidad de B es 3, o sea, porque son 3 elementos. Y la cardinalidad de C es 2. 2 por 3, 6. Por 2, 12. O sea que acá se nos tienen que formar 12 ternas. 12 ternas, que son estas que están acá. 12 ternas, porque es el producto de las cardinalidades. Fíjense, ¿cómo sería el producto cartesiano de A por B por C? Y bueno, es la combinación de todos los pares ordenados posibles, que acá ya no son pares ordenados, son ternas en realidad, que tengan los elementos en ese orden. O sea, el primer elemento tiene que pertenecer a A, el segundo tiene que pertenecer a B y el tercero tiene que pertenecer a C. Y entonces ustedes tienen que hacer todas las combinaciones. En este caso, el 1 con la X con el 3, el 1 con la X con el 4. Traten de ser ordenados de esa forma. O sea, hagan primero el primer elemento con el primero del segundo, con el primero del tercero, y después con el segundo del tercero. O sea, 1x4, 1y3, 1y4, 1z3, 1z4.
Y eso mismo hay que replicarlo con el número 2. 2x3, 2x4, y ahí quedan los dos elementos. Es evidente que a medida que agregamos conjuntos, ¿no? A medida que agregamos conjuntos, la cantidad de combinaciones se hace más grande. Por ejemplo, en este caso, fíjense, B, producto cartesiano de B por A, por C, por A. ¿Qué se van a formar acá? Bueno, acá se van a formar cuaternas. O sea, se van a formar pares ordenados, no se llaman pares, pero cuaternas, quiere decir colecciones de cuatro componentes. ¿Qué componente va a ser? Y la primera va a pertenecer al conjunto B, la segunda al A, la tercera al C y la cuarta al A. O sea que, bueno, hay que buscar todas las combinaciones posibles. Esto simplemente es una cuestión de ponerse a hacer ordenadamente las cosas. Primero con X, después con Y, después con Z y así. Fíjense, ¿cuántos elementos nos dio acá? Acá nos da 6 por 4, 24 elementos. ¿Por qué? Porque es B, que tiene 3, por A, que tiene 2, 3 por 2, 6, por C, que tiene 2, me queda 12, por A de nuevo, que tiene 2, 3 por 2, por 2, por 2, me queda 24. Por eso son 24 cuaternas que van a obtener acá como conjunto. Y recuerden, porque si no en el parcial les vamos a poner mal, o sea, no va a estar bien, que el producto cartesiano es un conjunto. Es un conjunto. Por lo tanto, le tienen que poner las llaves adelante y atrás. Es un conjunto de pares ordenados, o de ternas, o de cuaternas. Las ternas, las cuaternas, los pares ordenados van con paréntesis. Pero el producto cartesiano lleva llaves, porque es un conjunto. O sea que ustedes sí o sí le tienen que poner las llaves al final y al principio. ¿Sí? Ya vamos a la semana que viene, y bueno, después cuando empecemos a ver funciones y todo, vamos a usar, por ejemplo, notaciones como esta. Reales, a lo mejor en álgebra esto ya lo vieron también ustedes. Así. Reales, producto cartesiano de los reales por los reales. ¿Qué sería esto? ¿Quién me puede definir este conjunto? ¿Quién me definiría este conjunto? ¿Qué es este producto cartesiano? ¿Qué sería? ¿Un conjunto de qué? R al cuadrado. Sí, sería R cuadrado, sí. ¿Qué serían? Un conjunto de pares ordenados, en donde el primer valor es un número real y el segundo también. ¿Lo ven o no? O sea, serían todos los posibles pares ordenados que se forman con los números reales. ¿Y eso gráficamente qué es? El famoso R cuadrado o el R por R. Gráficamente, ¿qué sería? ¿O cómo puedo representar gráficamente eso? Eso sería el sistema de coordenadas, básicamente, o sea, el XY. O sea, esto sería, el X pertenece al primer conjunto y el Y al segundo. O sea, serían todas las posibles coordenadas que yo tengo para armar con los números reales. Por ejemplo, ¿no? Eso, para que vean la aplicación de los productos cartesianos. Esa es una aplicación conceptual de los productos cartesianos. Y eso es lo último que creo que tenemos para trabajar. Muy importante en todo lo que es teoría de conjuntos, muy importante que ustedes sean ordenados, que sean cuidadosos, que sean prolijos, porque un errorcito en cualquiera de estas componentes ya les va a quedar mal el conjunto. Entonces tienen que ser muy cuidadosos. No es difícil, hay que practicar, pero tienen que tener cuidado también cuando hacen las operaciones, la intersección y todo eso, para ser prolijos, para estar bien concentrados, porque si no uno se puede equivocar por un error pavote y ya nos queda mal el resultado. Vamos a cortar ahora, como siempre, mi compromiso de cortar 10 minutos antes de que ustedes corten la clase, tengan la otra clase, así tienen tiempo de descansar un ratito. Respecto del parcial, recuerden que es el sábado, este sábado no, mañana no, el sábado que viene. Y si empiezan a practicar durante la semana, si empiezan a estudiar,
Recuerden que me pueden mandar todos los mails que hagan falta, todas las consultas que quieran mandarme. Yo siempre tengo abierto el mail, así que en no más de 24 horas les voy a estar contestando las consultas si quieren para estudiar, si ya empiezan a hacer ejercicios. Traten de hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles. Recuerden que tienen una guía de ejercicios para resolver y una guía de ejercicios resueltos, y que tienen estas filminas que están en donde hay también un montón de ejercicios resueltos. Así que cuenten con eso para estudiar, y todas las consultas que necesiten, mándenme mail para ir viendo ese tema. El viernes que viene nosotros tenemos que seguir avanzando con el programa porque si no, no llegamos, pero si puedo, voy a dedicar alguna media horita o 40 minutos, ojalá podamos, para ver consultas. Se supone que el viernes que viene nos tenemos que ver allá en la Facu, por lo que se está hablando. No está confirmado todavía, no tengo confirmación, pero es muy posible que sea allá en la Facu, así que bueno, después veremos cómo nos arreglamos allá. ¿Queda claro? ¿Alguna duda final? ¿No? No, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, mucha suerte, estudien mucho y nos estaremos viendo el próximo viernes.